En Michoacán, 7 personas presuntamente vinculadas a un grupo criminal fueron detenidas en Huetamo. Última hora. El infierno bajó a la tierra en Huetamo. Lo que verás a continuación no es una escena de ficción. Es la crónica de una batalla campal donde el aire se volvió veneno. Gas lacrimógeno. Una mujer embarazada colapsando entre la multitud y un pueblo entero, enfrentando a la Marina con piedras y rabia. 7 operadores del grupo Jalisco Nueva Generación han caído, pero el costo fue el caos absoluto. Omar García Harfuch dio la orden de cero tolerancia, y Michoacán respondió con fuego y furia porque lo que escondían estos individuos no eran solo objetos, eran bestias exóticas, laboratorios y los secretos más oscuros del sucesor del Mencho. Una nube de gas lacrimógeno, el rugido ensordecedor de un helicóptero artillado y 7 detenidos que valen millones de dólares marcaron el fin de la impunidad en Huetamo. Lo que ocurrió este viernes 16 de enero en el corazón de la Tierra Caliente no fue un simple operativo policial, fue una declaración de guerra quirúrgica en uno de los territorios más hostiles de México, porque cuando la Marina y la Guardia Civil rompieron el cerco de seguridad del crimen organizado, no solo encontraron objetos y sustancias, encontraron la prueba viviente de que el grupo Jalisco Nueva Generación ya no operaba en las sombras, sino que se sentía dueño absoluto del lugar. Todo comenzó bajo el sol abrasador de Michoacán, en un municipio que colinda peligrosamente con Guerrero, separado apenas por el río Balsas. Eran las 10 de la mañana, el calor ya superaba los 30 grados y las calles de Huetamo parecían transcurrir con esa calma tensa que precede a las tormentas. Nadie vio llegar el convoy al principio. No hubo sirenas de advertencia, no hubo altavoces pidiendo rendición. De pronto el cielo se oscureció con la silueta de un helicóptero de la Marina Armada de México que descendió en picada sobre 6 viviendas específicas al mismo tiempo en tierra, 2 vehículos tácticos blindados conocidos como rinocerontes y más de 30 patrullas cerraron las salidas de la ciudad en una maniobra de pinza perfecta. Los vecinos de las colonias aledañas se quedaron paralizados. El ruido de las botas militares golpeando el pavimento y el estruendo de las puertas siendo derribadas rompió el silencio de la mañana. Sabían que no buscaban a personas comunes por la magnitud del despliegue, por el armamento pesado de los federales y por la velocidad de la incursión. El objetivo tenía que ser de alto perfil y no se equivocaban. La inteligencia naval había rastreado durante semanas una señal digital que conectaba ese punto olvidado del mapa con la cúpula más alta del mundo criminal. Allí, escondidos entre la población civil, operaban los ojos y los oídos de Audías Flores Silva, alias el jardinero, el presunto sucesor del Mencho, el hombre por el que Estados Unidos ofrece $5 millones. La orden para ejecutar este golpe vino directamente desde la Ciudad de México tras una reunión de seguridad de alto nivel. Omar García Harfuch no dejó margen para la duda ni para la filtración. Al recibir el informe de que la célula estaba planeando expandir su control hacia las fiestas patronales de Tinaja de Vargas, su instrucción fue lapidaria. No vamos a esperar a que actúen, vamos a neutralizarlos en su propia casa. Y quiero limpieza total. Harfuch sabía que Huetamo es un terreno minado, disputado por la familia michoacana, los caballeros templarios y el grupo de Sinaloa, pero sabía también que permitir que el grupo Jalisco Nueva Generación se asentara, ahí sería perder la frontera con Guerrero. El operativo bautizado como parte del Plan Paricutín fue devastadoramente rápido. En cuestión de minutos, los agentes federales y estatales ya tenían sometidos a 4 hombres y 3 mujeres. No tuvieron tiempo de accionar sus objetos largos, no pudieron detonar los dispositivos. Fueron extraídos de las casas de seguridad como si fueran fantasmas arrastrados a la luz. Pero el crimen organizado tiene una última línea de defensa cuando fallan las confrontaciones: la gente. A las 4 de la tarde, cuando el convoy intentaba trasladar a los detenidos hacia el cuartel de la Guardia Civil, el ambiente explotó. Decenas de personas, supuestos familiares y amigos, rodearon las instalaciones. Volaron rocas contra los blindados,
gritos, insultos, empujones. Intentaban rescatarlos a la fuerza usando el caos como táctica. La respuesta de la Marina fue inmediata: gas lacrimógeno para dispersar a la multitud enfurecida. El aire se llenó de humo blanco y llanto. Una mujer embarazada cayó intoxicada. El caos era total. Pero lo que los agentes descubrieron dentro de esas casas oculto entre cajas y jaulas revelaría que esos 7 detenidos ocultaban algo mucho más perturbador que simple sustancia. Al cruzar el umbral de la primera vivienda cateada, el aire cambió de golpe. Ya no olía a comida casera ni a encierro, olía a selva y a pólvora. Los agentes navales, con el dedo índice pegado al gatillo de sus fusiles, avanzaron por pasillos estrechos, iluminados apenas por la luz que se colaba entre cortinas sucias. El silencio era engañoso. En cualquier rincón podía saltar una trampa. Pero lo que encontraron en el patio trasero no fue una emboscada humana, sino una muestra del ego desmedido del mundo criminal. Jaulas reforzadas donde 5 animales exóticos miraban con ojos nerviosos a los intrusos uniformados. No eran mascotas, eran símbolos de poder, eran trofeos vivos que esta célula del grupo Jalisco Nueva Generación mantenía en cautiverio, como quien colecciona coches de lujo. Junto a las bestias, el arsenal de objetos. 8 dispositivos de fuego de distintos calibres, incluyendo rifles de asalto .223 y escopetas apiladas junto a chalecos tácticos y gorras con las iniciales que todos temen pronunciar en voz alta: CJNG. Y más allá la logística del vicio: 83 cajas repletas de marihuana, 26 bolsas listas para venta y 24 dosis de metanfetamina. Esa sustancia granulada que ha destruido generaciones enteras en la tierra caliente. Mientras los peritos aseguraban la sustancia y los animales, afuera la situación se salía de control. El rumor de la captura de los 7 integrantes corrió como pólvora encendida. Familiares y supuestos vecinos rodearon el cuartel de la Guardia Civil. Eran decenas. «Suéltenlos, son inocentes», gritaban mientras lanzaban piedras contra los vehículos blindados de la Marina. La tensión subió de nivel en segundos. Un oficial fue golpeado por una roca. Desde la Ciudad de México, el equipo de Harfuch monitoreaba la escalada en tiempo real. La instrucción seguía firme: nadie sale, nadie entra. Fue entonces cuando se escuchó el estallido seco de las latas de gas. Una nube blanca envolvió la entrada del cuartel. La multitud se dispersó tosiendo y llorando, dejando atrás a 4 personas intoxicadas, incluida una mujer embarazada que colapsó en el asfalto. El caos reinaba en la calle, pero dentro de las patrullas, los detenidos guardaban un silencio sepulcral. Sabían que los objetos y los animales no eran el problema real. El problema real era el nombre de su jefe, un hombre tan peligroso que su sola mención hace temblar a los fiscales. Es una escena que hierve la sangre. Mientras los elementos de la Marina y el Ejército arriesgaban la vida para limpiar las calles de arsenales y sustancias, afuera, quienes deberían agradecerlo, atacaban. No eran manifestantes pacíficos pidiendo justicia, eran una turba que lanzaba rocas del tamaño de puños contra las patrullas. Defendían a quienes tenían rifles de asalto en su sala. Defendían a quienes guardaban kilos de metanfetamina junto a la cocina. Es la estrategia más cobarde del crimen organizado: usar a la población como escudo humano, como carne de cañón para proteger sus negocios millonarios. Los videos son claros y duelen. Se ve a hombres jóvenes y señoras gritando insultos a los uniformados, bloqueando el paso, exigiendo la libertad de 7 personas que tenían dispositivos explosivos y animales exóticos secuestrados. Inocentes, víctimas. Adentro de esas casas había chalecos tácticos y gorras con las siglas del CJNG, pero afuera la narrativa era otra. La turba se victimizaba mientras golpeaba el blindaje de las unidades oficiales. Desde el centro de mando, Omar García Harfuch observaba el escenario con frialdad estratégica. Conocía bien esta táctica de base social. Su orden a los mandos en terreno fue tajante: no caigan en la provocación, pero no cedan un centímetro. El objetivo se mueve hoy.
Harfuch sabía que si la autoridad retrocedía ante las piedras, el Estado de Derecho se rompía para siempre. El gas lacrimógeno no fue un acto de represión, fue la única salida para evitar una situación mayor. 4 personas resultaron intoxicadas, incluida una mujer embarazada que fue llevada al hospital. Es trágico, sí, pero la verdadera tragedia es que esa mujer estaba ahí en la línea de fuego, empujada por una lealtad torcida hacia quienes envenenan a su propio pueblo. Porque mientras la multitud tosía y lloraba por el gas, los 7 detenidos sonreían en silencio dentro de las patrullas. Sabían que su verdadero jefe no estaba en esas celdas. Su lealtad no era para el pueblo, sino para un fantasma llamado Audías Flores Silva. Y ese hombre, el jardinero, estaba a punto de recibir el mensaje más duro de su carrera criminal. Detrás de la turba que lanzaba piedras y gritaba insultos, existe otro Huetamo. Un Huetamo que no sale en los videos virales, que no enfrenta a la Marina, sino que reza en silencio detrás de puertas con triple cerrojo. Son las familias que han visto como su pueblo, cuna de músicos y gente de trabajo, se convirtió en una trinchera. Son los comerciantes que pagan cuota cada semana para no amanecer con el negocio quemado. Son las madres que prohíben a sus hijos salir después de las 6 de la tarde. Ellos no salieron a defender a los detenidos. Ellos miraban por las ventanas conteniendo el aliento, esperando que esta vez el Estado no diera marcha atrás, porque saben perfectamente quiénes son esos 7 vecinos arrestados. No son víctimas de un sistema injusto. Son los engranajes de una maquinaria de actividades dirigida por un solo hombre, Audías Flores Silva, alias el jardinero. Este no es un individuo común, es el fantasma que recorre la tierra caliente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto un precio de $5 millones por su cabeza. Las autoridades lo señalan como el sucesor natural del Mencho. Es un estratega despiadado que ha convertido esta frontera entre Michoacán y Guerrero en su feudo personal, disputando cada metro de tierra a la familia michoacana y a los caballeros templarios con acciones que rozan el terrorismo. Omar García Harfuch lo sabe. En su mapa de riesgos, los 7 detenidos con sus animales exóticos y sus dosis de cristal son solo los dedos de la mano. El brazo es el jardinero. Harfuch entiende que la protesta fuera del cuartel no fue espontánea, fue una demostración de músculo, una orden directa de la estructura criminal para intimidar a la Fuerza Federal, pero el secretario no mordió el anzuelo. Su objetivo no era disolver una manifestación, era romper la cadena de mando. Sin embargo, mientras la calma regresaba a las calles empedradas de Huetamo y el gas se disipaba en la noche, una nueva preocupación surgía entre los agentes de inteligencia. Al revisar uno de los teléfonos incautados a los detenidos, encontraron un mensaje enviado minutos antes de la captura. No era una petición de ayuda, era una coordenada, y lo que esa ubicación señala podría desatar la verdadera tormenta en las próximas horas. Para entender por qué un pueblo entero se levanta para defender a individuos criminales, no basta con mirar las calles, hay que mirar el mapa. Huetamo no es un municipio cualquiera, es la joya de la corona en la tierra caliente, colindante con Cirándaro Guerrero y dividido apenas por el cauce del río Balsas. Este lugar es una frontera invisible. Por aquí no solo pasan camiones con fruta, pasan precursores químicos hacia la sierra y bajan cargamentos de metanfetamina hacia el norte. Es un corredor natural, un tubo de oxígeno financiero que el grupo Jalisco Nueva Generación necesita mantener abierto a cualquier precio para alimentar su expansión. Lo que los agentes de la Marina desmantelaron no fue una tiendita de sustancias, fue un centro logístico multipropósito. Las 3 máquinas tragamonedas incautadas parecen inofensivas, pero en el mundo de Lampa representan el flujo de caja chico, el dinero diario que corrompe policías municipales y paga a los halcones en las esquinas. Los animales exóticos no son caprichos, son la firma de que la plaza tiene dueño, un mensaje visual de poder para sus rivales, la familia michoacana, los caballeros templarios y el grupo de Sinaloa, quienes acechan desde los cerros vecinos esperando un error. Omar García Harfuch diseñó el plan Paricutín,
entendiendo esta lógica territorial. Sabía que golpear Huetamo era patear el avispero. Su estrategia no fue aleatoria. Los cateos simultáneos en 6 viviendas buscaban cortar la comunicación entre los operadores financieros y los operativos de gatillo fácil. Cortamos la cabeza logística y el cuerpo empieza a fallar, se escuchó en la frecuencia de mando y funcionó. La captura de estas 7 personas dejó ciega a la célula del jardinero en un momento crítico, pero el vacío de poder en el mundo criminal nunca dura mucho. Mientras los helicópteros se retiraban hacia la Ciudad de México con los detenidos, en la frecuencia de radio local interceptada por inteligencia naval, se escuchó una amenaza que cambió el tono de la celebración. Una voz ronca, distorsionada, dio una orden que no iba dirigida a sus operativos, sino directamente a las autoridades. Y lo que prometieron hacer si no liberaban a sus operadores puso en alerta máxima a toda la región. Mientras el gas lacrimógeno se disipaba en las calles de Huetamo y los detenidos eran procesados bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los analistas de inteligencia en la Ciudad de México comenzaron a descifrar la verdadera naturaleza de lo incautado. No se trataba solo de las 26 bolsas de sustancia o las máquinas tragamonedas. Eso era la fachada. La verdadera revelación surgió al cruzar los datos de este operativo con un hallazgo simultáneo en el municipio de Tanguato, específicamente en la comunidad de Tinaja de Vargas. Lo que parecía un hecho aislado conectó los puntos de una conspiración mucho más grande y desafiante. La inteligencia federal descubrió que la célula desmantelada en Huetamo no solo administraba el tráfico local, eran los encargados de financiar y organizar una demostración de poder sin precedentes, la apropiación de las fiestas patronales de la región. En Tinaja de Vargas, las autoridades incautaron pirotecnia y lo más escalofriante, lonas gigantes impresas con la imagen de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. El plan era macabro y brillante. Utilizar una celebración religiosa y popular para coronar simbólicamente al líder del grupo frente a todo el pueblo, normalizando su presencia entre música, cohetes y alcohol. Cuando Omar García Harfuch recibió el reporte cruzado, la gravedad del asunto se volvió evidente. No estaban combatiendo solo a individuos del mundo criminal, estaban combatiendo una campaña de propaganda diseñada para humillar al Estado. Los 7 detenidos en Huetamo, con sus animales exóticos y objetos largos, eran los gerentes de logística de este evento. Su captura no solo sacó sustancias de la calle, abortó un acto de legitimación criminal que hubiera sido transmitido en redes sociales como una victoria del CJNG. Pero el análisis forense de los teléfonos incautados arrojó un último dato, una pieza de información que nadie esperaba. Entre los archivos de logística y nómina de operativos apareció un nombre recurrente vinculado a una ubicación que no estaba en Huetamo ni en Tanguato, una ubicación donde, según los mensajes, se escondía algo más valioso que cualquier cargamento de metanfetamina. Y esa pista apuntaba directamente hacia la frontera con Guerrero, hacia el otro lado del río Balsas. La revelación de que los detenidos coordinaban algo más que el tráfico local obligó a Omar García Harfuch a tomar una decisión ejecutiva inmediata. Desde su oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entendió que mantener a los 7 detenidos en Huetamo, aunque fuera por unas horas más, era un riesgo táctico inaceptable. La protesta fuera del cuartel y la cercanía con el río Balsas, la arteria que conecta con los bastiones criminales de Guerrero, convertían a la cárcel local en un blanco fácil para un intento de rescate masivo. A las 18:45 horas, Harfuch activó la segunda fase del Plan Paricutín. No hubo negociaciones con líderes locales ni esperas burocráticas. Se ordenó el despliegue de 2 aeronaves federales adicionales para la extracción inmediata de los objetivos hacia la Ciudad de México. Su mensaje a los mandos estatales fue tan breve como contundente. El objetivo no se queda en la zona, se extrae, se aísla y se procesa. No vamos a darles tiempo de reorganizarse. Harfuch sabía que el jardinero no dudaría en incendiar la región para recuperar a sus operadores logísticos. Simultáneamente ordenó un cerco de silencio sobre el puente que cruza hacia Ciudad Altamirano. Elementos de la Marina y la Guardia Nacional, apoyados por drones de vigilancia nocturna, bloquearon los accesos físicos y digitales.
Se inhibieron señales de radio en el perímetro para cortar la comunicación de los halcones. En un comunicado interno a las fuerzas desplegadas, Harfuch definió la postura del Estado frente a la cultura criminal que intentaban imponer con sus fiestas patronales. No vamos a permitir que disfracen de tradición lo que es extorsión. Donde ellos pongan una lona del crimen, nosotros pondremos la ley. Michoacán no es territorio de nadie más que de los michoacanos. La extracción fue limpia. Los helicópteros se elevaron en la oscuridad, llevándose a los 7 detenidos lejos de su zona de confort. El intento de rescate se frustró antes de nacer. Pero mientras las aeronaves desaparecían en el horizonte rumbo a la capital en tierra, los agentes encontraron una última evidencia en una de las camionetas aseguradas: una bitácora de pagos, una lista de nombres. Y el primer nombre en esa lista no era de un individuo criminal, era de alguien que portaba uniforme y placa esa misma mañana. Cuando los helicópteros Fuerza 1 desaparecieron en el cielo nocturno rumbo a la Ciudad de México, en Huetamo se instaló un silencio distinto. No era paz, era el vacío. Y en la física del crimen organizado, el vacío no existe. Siempre hay alguien dispuesto a llenarlo con conflicto. La captura de los 7 operadores logísticos del Grupo Jalisco Nueva Generación dejó una herida abierta en la estructura del Jardinero. Sin sus contadores, sin los encargados de la nómina y sin los coordinadores de la base social, la célula quedó expuesta, desnuda ante sus enemigos naturales. Desde los cerros vecinos, los halcones de la familia michoacana y los caballeros templarios observaron la caída. Para ellos, el operativo de Harfuch no fue una advertencia, fue una oportunidad. Saben que la plaza está débil, saben que los objetos largos y los vehículos blindados del CJNG ya están en bodegas de la Fiscalía. La consecuencia inmediata no se ve en las noticias, se siente en las calles, la paranoia interna. La lista recuperada por las autoridades ha sembrado la desconfianza total dentro de la organización. ¿Quién habló? ¿Quién dio la ubicación de la casa con los animales exóticos? El jardinero no perdona errores y mucho menos traiciones. Se espera una purga, una limpieza interna brutal para cerrar las grietas que permitieron la entrada de la Marina. Y en medio de este reacomodo de placas tectónicas criminales queda la población que salió a protestar. Esas mujeres y jóvenes que lanzaron piedras contra los blindados ahora están solos. Fueron usados como escudos desechables, al grupo ya no les sirven y al Estado lo atacaron. Han quedado atrapados en la tierra de nadie, marcados por los videos y vulnerables ante la inminente contraofensiva de los grupos rivales que ya bajan de la sierra. El golpe institucional fue un éxito táctico, sí, pero la resaca moral y social apenas comienza. Porque mientras el Estado celebra las capturas en la oscuridad de Tierra Caliente, una nueva pregunta empieza a circular de boca en boca cargada de terror. ¿Quién sigue en la lista de los que van a pagar por esto? Las imágenes de Huetamo recorrieron el país más rápido que la noticia misma. En redes sociales el contraste fue brutal. De un lado, la opulencia ridícula de tigres y guacamayas en jaulas doradas. Del otro, una mujer embarazada recibiendo oxígeno en el suelo tras los gases lacrimógenos. México se partió en 2 opiniones. Unos criticaron la dureza del operativo, otros celebraron que por primera vez en años la autoridad no se dio la vuelta ante la presión de una turba manipulada. Pero el mensaje de fondo fue mucho más profundo que un debate en Twitter. Omar García Harfuch cerró el capítulo con una postura institucional que resonará en cada rincón de Michoacán. La autoridad no se somete a chantajes. Si el crimen usa escudos humanos, nosotros usamos la ley. No hay zonas de exclusión ni capos intocables. Esta frase marca un antes y un después. Significa que la estrategia de abrazos tácticos se ha terminado en Tierra Caliente. Sin embargo, la victoria deja un sabor amargo, porque mientras las 7 personas duermen hoy en celdas federales y los animales son trasladados a santuarios, Huetamo despierta con la misma incertidumbre de siempre. El jardinero sigue libre. La estructura criminal sigue teniendo dinero para comprar lealtades o para forzarlas con terror. Este operativo demostró que el Estado tiene la fuerza para golpear. Sí, pero la pregunta que queda flotando en el aire caliente de la cuenca del Balsas es:
¿Tiene la constancia para quedarse? La paz no se construye con un solo día de helicópteros y sirenas. Se construye recuperando a esa gente que salió a lanzar piedras porque el mundo criminal les da lo que el gobierno les olvidó. Hoy ganaron los buenos, pero la guerra es larga y tiene memoria. Si tú también crees que estas historias deben contarse sin censura, que el silencio es el mejor aliado de la impunidad y que México merece saber la verdad detrás del gas y las acciones, suscríbete ahora. Comparte este video porque mientras haya un rincón oscuro donde el crimen se sienta dueño, nosotros seguiremos encendiendo la luz. Nos vemos en la próxima investigación.